Hola, bueno, esta postura que acabas de ver es Padmasana. Es una postura que en Astanga Yoga se hace al final de la serie, al final de cualquier práctica, perdón. Y en mi propia experiencia fue la postura más difícil porque al final aquí, como que es una postura cómoda, entre comillas, y, no, y al no tener que estar pendiente de qué hacer con la musculatura o la técnica, sino al estar es como una posición de sentada quieta, me costaba mucho calmar mi mente y quería como huir de esa posición y eso para mí es como un síntoma, digamos, de la mente agitada que tenía, ¿no? En cambio, por ejemplo, ahora siento que soy capaz de mantener esa posición y estar centrada, concentrada y concentrada en la respiración y sin estar pensando en lo que voy a hacer después o en cuánto va a durar, ¿no? Y todo eso. Em, entonces es una postura que no todo el mundo puede hacer desde el principio porque con esto requiere poder armar esta posición con las piernas que se llama el loto. Entonces hoy lo que quiero, de lo que quiero hablar es de cómo llegar a esa posición de una forma segura y cómo aprender y cómo trabajar para que poco a poco el cuerpo se vaya adaptando y poder llegar ahí, ¿no? Porque de hecho es muy importante a la hora de envejecer con calidad de vida. Es muy importante las caderas, ¿no? Tener el cuerpo, por supuesto, fuerte, pero también flexible, ¿no? Entonces, para mí lo importante para llegar a esa posición, según mi experiencia, es que la cadera tenga una apertura y como que haya una buena rotación externa de la cadera para poder llegar a hacer esa posición. Obviamente no solo es lo que es lo único importante, pero sí es importante poder tener una rotación externa de cadera abierta lo suficiente para poder eh, crear esta posición y que la rodilla se quede cerca del suelo, porque realmente ese es el objetivo. O sea, cuando tú logras que en medio loto la rodilla llegue al suelo y en este medio loto, en el lado izquierdo, la rodilla te llega al suelo, pues digamos que es cuando tienes la suficiente apertura para poder luego hacer el loto completo, que en Astanga se hace primero con el lado derecho y luego con el izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo llego yo a esta posición? Pues de entrada tienes que ver cómo se te queda si tú intentas hacer, porque la forma de llegar segura sería yo estoy aquí con las piernas estiradas, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es flexionar aquí, por ejemplo, y luego por ejemplo, flexiono hasta aquí, luego giro la cadera, ¿no? Para dejarla en la posición aproximadamente de 90 grados, y luego cojo el pie por el talón, ¿no? Y lo intento subir, sin que la rodilla rote, digamos, o sea, la rodilla, eso es importante, la articulación de la rodilla solo está preparada para hacer esta flexión realmente. La rodilla no rota hacia los lados, a lo mejor un poquito, pero no tiene una ligera, no tiene una excesiva, o sea, te puedes lesionar si giras la rodilla. Entonces, ¿qué suele pasar? Que cuando tú intentas armar el loto, si no lo haces desde la cadera, vas a tirar de la rodilla y eso va a hacer que te lesiones, ¿no? Entonces tienes que tener mucha precaución de que la rodilla no esté haciendo una rotación que no debe. O sea, la rodilla siempre tiene que estar así, como flexionada hacia aquí. No tiene que moverse, rotarse hacia los lados, sino solo aquí. Entonces, sabiendo eso, sabes que lo que tienes que mover es la cadera, con lo cual lo que tienes que hacer es de aquí girar hacia abajo y la cadera ahora se cierra así para poder hacer el loto. Digamos que ese sería el objetivo. Eso no es fácil. Yo llevo 10 años practicando yoga, entonces por eso lo puedo hacer así. Entonces, si no practicas y quieres intentar esta posición, yo la verdad que lo que te recomiendo es que siempre te sientes en el suelo, o sea, como hábito de vida, como un estilo de vida, como hacen los indios en la India, es sentarte en el suelo. Puede parecer un poco raro, pero realmente es la forma. Nosotros estamos acostumbrados en Occidente a sentarnos en sillas, todo como muy cómodo, ¿no? Y eso va haciendo
que nuestra posición sea esta, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en esta posición, es como sentado en una silla, es como que la espalda acaba doliendo, ¿no? La espalda debería poderse sostener de una forma más recta, como en la parte de abajo quedar bien apoyada y poder estar así. Eso en una silla, esa posición en una silla no se consigue. Entonces, estando sentada, sí se consigue, ¿sabes? Entonces, es como que se mantiene más esa posición en la que la espalda se mantiene más fuerte, las caderas se mantienen abiertas y es como muy bueno para la salud. De hecho, otra curiosidad es que en la India muchas veces, aparte de ver a la gente sentada que come en el suelo y que hace todo en el suelo, cuando tú vas viajando por la India puedes ver perfectamente a personas así, como descansando en esta posición. Eso ya te indica que esta posición también es buena para conseguir el loto. Entonces, por ejemplo, yo lo que te decía, ¿no? Si no practicas yoga, yo te recomiendo que hagas ese estilo de vida, ¿no? Que intentes tener un estilo de vida activo y que luego en casa te sientes en el suelo por lo menos alguna vez al día, en algunos momentos del día, siempre que tengas la oportunidad. Y, por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, sentado en el sillón, pues en vez de estar en el sillón te puedes sentar un ratito en el suelo y así, ¿no? Luego, una posición bastante segura, en mi opinión, que no requiere un calentamiento y que puedes practicar es esta posición de cuclillas, ¿no? Que se llama. Esto es una postura de yoga que se llama malasana, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta que te pongas así, pero así está guay porque se empuja un poquito con los brazos las rodillas hacia afuera y eso hace que esta parte de aquí se estire, ¿no? Todo esto se estire, que eso es importante para luego conseguir la postura de loto. Entonces, aquí puedes estar unas respiraciones, puedes moverte así un poquito y esa postura es muy buena para abrir cadera y no es demasiado exigente. Aunque para mí, personalmente, lo ideal es tener una práctica de yoga o algún tipo de ejercicio de rutina de estiramientos, como que combinan estiramientos, que trabajes el estiramiento, la flexibilidad, pero también la fuerza. Entonces, por ejemplo, realizar unos saludos al sol de yoga para mí es suficiente como para poder luego calentar y realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, creo que sería una forma segura de trabajar si lo que quieres es enfocarte solo en mejorar el loto, ¿no? Entonces yo haría unos saludos al sol, eso te lo dejaré en otro, como un link o bueno, eso te lo puedo dar aparte, pero sí me parece como importante calentar, ¿no? Un poco. Entonces, si por ejemplo vienes de una caminata, pues a lo mejor en ese momento puede ser un buen momento para hacer esta posición, ¿sabes? Y estás aquí un ratito, unas respiraciones. Otra posición que me parece muy interesante en general para también calentar y para trabajar es esta postura de lo que se llama perro-gato, ¿no? Que es aquí estiro, inhalando, ¿no? Me pongo, así que te tienes que poner como paralelas las manos, paralelas las rodillas, como una apertura más o menos a la altura de tus hombros. Y aquí, cuando inhalo, voy a arquear la espalda y los hombros hacia detrás y la cabeza arriba, inhalando. Y al exhalar voy a hacer como un gato que se encoge. Y entonces curvo la espalda hacia el lado contrario, meto la cabeza y luego inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Eso lo puedes repetir entre 5 y 10 veces. Y luego, por ejemplo, puedes descansar un poquito aquí, unas respiraciones. Esta postura siempre está bien para descansar un poco. Y ahora, otra postura que puede venir bien para trabajar la cadera sin necesidad de hacer una práctica de yoga larga, esta, dependiendo de tu flexibilidad, la podrás hacer o no, pero esta postura así es muy buena para abrir la cadera. Entonces aquí puedes mantener unas cuantas respiraciones. Si esto te cuesta, lo que puedes probar es hacerlo con la pierna flexionada,
Entonces sería como poner esta posición con la pierna derecha 90 grados, la otra pues en la posición que estés cómoda, flexionada así. Y aquí puedes estar un poquito, si aquí notas ya un estiramiento de la cadera, y si lo quieres acentuar, puedes inclinarte un poquito hacia adelante. Y aquí puedes mantener unas respiraciones y vas a notar claramente cómo se te estira la cadera. Y luego lo mismo para el otro lado. Vamos a empezar por esta versión que es más fácil, la verdad. Entonces aquí 90 grados y me inclino un poquito hacia adelante. Aquí vas a notar un estiramiento en toda esta zona. Obviamente si te duele la rodilla o si la rodilla no se te queda así, siempre te puedes ayudar de un bloque, así, y eso también te va a ayudar. Y luego la versión que vimos más difícil, que es esta, que aquí sí que se nota mucho más el estiramiento. Y aquí puedes mantener unas cuantas respiraciones. Y aquí también. Vale, entonces, esa está muy bien. Otra cosa que se puede hacer es tratar de tener esta pierna 90 grados y esta también 90 grados. Y aquí mantener la postura. Y lo mismo, puedes intentar inclinarte hacia adelante para intensificar el estiramiento. Y después, pues lo mismo en el otro sentido, con la pierna derecha debajo y la izquierda arriba. Arriba y abajo puedes ir probando. Y así. Eso va muy bien para ir abriendo cadera. Después, si tu punto de partida es un poquito más avanzado, lo que te podría recomendar sería trabajar el medio loto, por ejemplo. Bueno, una cosa que puedes hacer antes de esto es, por ejemplo, poner esta posición de las piernas y ver dónde te quedan un poco las rodillas. Si las rodillas se te quedan aquí, no pasa nada. Simplemente de estar en esta posición, la propia gravedad, de mantener la posición, la propia gravedad va a hacer que tus rodillas bajen. Si quieres trabajar un poquito más, lo que puedes hacer es empujarla, no desde la rodilla, sino desde aquí, empujar un poquito con las piernas hacia arriba y con las manos hacia abajo. Esto sería una especie de ejercicio isométrico que hace que trabaje la musculatura. Entonces así hacia arriba y con las manos hacia abajo. Y después relajo. Entonces, unos segundos haciendo ese empuje y luego relajo. Empujo y relajo. Empujo y relajo. Entonces, aquí ya vas a ver, en esta posición tú ya vas a ver la apertura que tienes un poco de la cadera. Si se te queda aquí, pues vas a necesitar un poquito más, bastante tiempo, ¿no? Porque al final lo que intentamos es bajar hasta este punto. Entonces, si tu punto de partida es un poquito más avanzado y ya puedes armar medio loto, por ejemplo, y la rodilla se te queda bastante abajo, lo que puedes hacer es levantar esta otra pierna y aquí lo mismo, pues puedes trabajar en la apertura de la cadera. Entonces te puedes quedar aquí, te echas un poquito hacia adelante. Aquí vas a trabajar un montón lo que se necesita para hacer el loto completo. Si se te queda aquí tampoco pasa nada, te puedes quedar aquí trabajando, siempre que notes que estás estirando un poco y siempre intentando llevar un poco la rodilla hacia abajo o que la propia gravedad baje la rodilla. No empujes con fuerza bruta, siempre hay que dejar tiempo para que el cuerpo con la respiración vaya cediendo y siempre vas a notar una diferencia al principio del estiramiento y al final. Y luego vas a hacer lo mismo en el otro lado. Siempre recuerda que el estiramiento se hace, que el movimiento se hace desde la articulación de la cadera y mucho cuidado con las rodillas. Y así. Y entonces aquí flexiono esta pierna. No es una posición fácil esta, ¿vale? O sea, tienes que llegar a donde tú te notes que estás más o menos cómodo para que no te hagas daño. Entonces aquí tienes que trabajar esta posición. Puedes ir probando, ya te digo, echar el peso hacia adelante, porque eso siempre va a ser
que abras más, que estires más. Y, y listo. Y después otro estiramiento muy bueno es este, que es como abrazo la pierna así como si fuera un bebé. Abrazando la pierna así y puedes girar así como un poquito hacia los lados. Esto hace que la cadera se abra. Y luego con la otra pierna también hace que la cadera se abra. Y otro también que me gusta mucho es en esta misma posición, esto lo hago yo también en mi práctica, a veces para cuando me noto un poco rígida, yo lo que hago es que empujo con el pie hacia el brazo y, ¿sabes? Como creando aquí una tensión contraria, ¿no? Con el pie empujo hacia allá y con el brazo empujo hacia acá. Y aquí mantengo unos segundos y luego relajo, otro segundo y relajo. Y lo mismo con la otra pierna. Empujo un poquito y relajo. Empujo y relajo. Empujo y relajo. Eso hace que la cadera se active y porque también hace falta fuerza o sea, todo es una combinación de fuerza y flexibilidad. Y nada, entonces para mí esos son los ejercicios que yo haría si quisiera abrir mi cadera como ejercicios sueltos. Obviamente para mí lo más efectivo es tener una práctica constante, aunque sea cortita, ¿sabes? Saludos al sol y luego siempre se hacen unas posturas al final. Yo tengo que preparar, si no lo he preparado, si no está todavía, estará en breve, unas prácticas cortas para personas que tengan poco tiempo y puedan realizar pues eso, pues una práctica muy cortita. Entonces, si quieres realmente trabajar en esto, te recomiendo que hagas esa práctica cortita y luego estos ejercicios y, y yo creo que tu postura de loto irá poquito a poco mejorando y podrás estar cómodo o cómoda y meditar en esta posición o en esta o en la que tú necesites. Muchísimas gracias por ver este vídeo y mucha suerte, que vaya bien y nos vemos en el próximo. Chao.